Muy buenos días. Estamos aquí en la séptima clase, séptima semana de clase de este curso de Sociología del Derecho que estamos realizando junto a la profesora Alieta Vivaldi. Eh, y en esta oportunidad nos toca revisar una introducción, podríamos decir, al pensamiento de Judith Butler, esta importante teórica y ensayista, filósofa contemporánea norteamericana, que ha destacado por sus tesis en relación con el género, ¿no? Con la teoría de género, lo que más específicamente podríamos denominar el postfeminismo o la teoría queer, para ser más precisos, ¿no? Eh, y en ese sentido es interesante comprender cómo el pensamiento de Butler eh, puede, puede ser dividido en dos e intentaré mostrarles en esta pequeña clase cómo de alguna manera esas dos formas o esas dos problemáticas del pensamiento de Judith Butler están íntimamente conectadas, ¿no? Por una parte, hay quienes distinguen que entre los años 90 y 2000 Butler se ocupó del problema del género, del problema del feminismo, ¿no? Entendido como el feminismo de tercera ola, un feminismo, ya hemos visto con Julieta Kirkwood, un feminismo crítico de lo que podríamos llamar los esencialismos, ¿no? Es decir, todas esas verdades irrefutables que podrían derivarse de ciertas nociones de cuerpo o de sexo, ¿no? Cuando uno comprende que el feminismo llega a un problema hacia finales de los años 80 con las críticas que tempranamente hicieron autoras como Teresa de Lauretis, Donna Haraway, Rosy Braidotti, ¿no? Entre otras, puede comprender de manera mucho más clara a lo que apunta Judith Butler, ¿no? Entonces, para resumir, el punto central del pensamiento, podríamos decir, primero o temprano de Judith Butler, de los años 90, deberíamos reconocer que Butler lo que hace es producir una crítica de lo que podríamos llamar esencialismo, ¿no? Entendiendo ese esencialismo como eh, la existencia de una verdad que está por debajo de lo que podríamos llamar las prácticas sociales, ¿no? Butler, por el contrario, comprende que el género, particularmente, ¿no? Que es el problema que a Butler le interesa, ¿no? Es una producción cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante comprender que el pensamiento de Butler realiza una crítica profunda a esta idea de los esencialismos, particularmente científicos, ¿no? Que nos pueden decir que los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Se dividen en dos tipos, en dos clases, ¿no? Según su sexo biológico, ¿no? Según su verdad científica comprobada a través de la biología, ¿no? Que serían los hombres y las mujeres, ¿no? A partir de ahí, el feminismo de segunda ola, que ya hemos revisado en la sesión anterior, construye eh, un modelo de crítica a lo que es denominado la sociedad patriarcal, ¿no? Según la cual existiría una parte de la población, que sería la población masculina, ¿no? Que somete y oprime de manera cultural, económica, social, psicológica, ¿no? Al otro conjunto de la sociedad, que sería el segmento femenino, ¿no? Las mujeres, ¿no? Entonces, lo que dice Butler en su texto probablemente más importante, ¿no? El que la lanzó a la fama, publicado en el año 1990, que se llama El género en disputa, Butler, como ya habremos revisado, ¿no? Butler se hace la pregunta por lo que es el problema de fondo, según ella, del feminismo, ¿no? Y el problema de fondo no sería que los hombres sometan a las mujeres, sino que ambos, tanto hombres como mujeres, se encuentran sometidos a las categorías de género, que dice Butler, ¿no? Es decir, la mujer y el hombre son categorías demasiado mayúsculas como para dar cuenta de la multiplicidad de prácticas sexuales e identitarias, por sobre todo, ¿no? A las que da lugar una relación social, una comunidad, ¿no? Entonces es interesante comprender cómo ese pensamiento de Butler, ¿no? Esa comprensión
de la verdad, si uno quiere, como una producción cultural, es decir, como una producción compleja, social, eh, está totalmente de la mano, ligado de manera íntima con lo que podríamos llamar el segundo periodo de Butler, en el cual, según leen quienes son expertos en este asunto, ¿no? Leen que hay un giro en la obra de Butler, ¿no? Hacia la teoría política, hacia la filosofía política, podríamos decir, ¿no? Y lo que empieza a pensar desde los años 2000 Judith Butler, ¿no? Es la posibilidad de comprender eh, los problemas sociales, ¿no? Como producciones culturales, ¿no? Ya no solo el problema del género, sino que a partir del problema del género, comprender cuáles son los grandes problemas del presente, que Butler logra ir revisando desde los años 2000 hasta ahora. Sin ir más lejos, muchos de los conceptos que vamos a revisar acá han sido publicados por Butler en dos libros que acaba de publicar justamente este año, que acaban de ser publicados en inglés en este año y traducido al castellano también muy prontamente, ¿no? Hablamos de Sin Miedo, de Butler, Formas de resistencia a la violencia de hoy, y La fuerza de la no violencia, ¿no? Estos dos textos de Butler abordan principalmente el tema de la violencia, pero asumiendo que existe un modo de comprender las relaciones sociales eh, distinto de cómo ha sido comprendido tradicionalmente por la teoría política, ¿no? Entonces es importante comprender que para Butler la sociedad, ¿no? O los problemas sociales en general no están dados o determinados por el cómo sean tratados o referidos ciertos grupos de individuos, ¿no? Para Butler, lo que le interesa con su teoría política y aquello por lo cual también tiene sentido su crítica a la teoría de género, ¿no? Es justamente que Butler comprende las sociedades, la comunidad, como un asunto relacional, ya no un asunto individual, sino que como una relación entre uno o más individuos, ¿no? Eh, entonces es interesante comprender este asunto porque para Butler, y con sus textos a propósito de la pandemia, ustedes podrán quizá haber revisado alguno de ellos, ¿no? Eh, el asunto relevante es dar cuenta de cómo podemos pensar, ¿no? La sociedad ya no partiendo desde el individuo, sino que partiendo desde lo social, desde lo relacional, ¿no? Entonces para Butler es particularmente relevante este punto que queda marcado y determinado por la tradición liberal de la filosofía política, que uno puede situar, como ustedes probablemente van a ver a lo largo de la carrera, ¿no? En algunos cursos específicos, ¿no? Proviene de algo así como el siglo XVII, desde las teorías contractualistas, ¿no? Las teorías contractualistas, ya sea en su ala más de derecha, como puede ser John Locke, o en su ala más de izquierda, como puede ser Rousseau, o en su ala más omnicomprensiva, como es, por supuesto, el Leviatán de Thomas Hobbes, eh, son teorías que comienzan o que son dadas al lugar a partir de lo que podríamos llamar un contrato social, ¿no? Son denominadas teorías políticas contractualistas, ¿no? Y estas teorías políticas contractualistas lo que hacen es instalar, producir, dice Butler, un mito determinado, ¿no? El mito de que antes de la sociedad había un estado de naturaleza, ¿no? En el cual un conjunto de individuos, ¿no? Una multiplicidad de personas individualizadas, ¿no? Se mataban unas a otras, ¿no? Entonces, para evitar matarse unos a otros, lo que justamente Hobbes describe como el homo hominis lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Todos se matan entre todos, ¿no? Es la guerra de todos contra todos, dirá Hobbes, ¿no? Eh, lo relevante de ese mito, ¿no? Que eso, por supuesto, es una ficción que permite dar lugar al pensamiento filosófico, ¿no? Tanto Rousseau como Hobbes o Locke, ¿no? Estarían de acuerdo en que justamente este mito, ¿no? Es una ficción, justamente, ¿no? Lo que dice Butler es que ya pasados tantos siglos, ¿no? Nos correspondería quizá pensar otro tipo de mito, ¿no?
otra forma de pensar la teoría política a partir quizá de otro mito que ya no tenga en su núcleo la individualidad como centro, ¿no? Ya el individuocentrismo, ¿no? Sería aquello a lo que principalmente ataca a Judith Butler, ¿no? Entonces es interesante comprender ese asunto con una noción que se ha vuelto muy importante en su trabajo y que es una noción de alto impacto en las discusiones contemporáneas, ¿no? Principalmente en las que aborda Judith Butler, que vamos a ir revisándolas a lo largo de esta pequeña clase, ¿no? Es la noción de interdependencia, ¿no? Lo que nos dice Butler y sus textos sobre la pandemia dan cuenta de manera más específica sobre esto, ¿no? Es que debemos comprender que los individuos, ¿no? Nosotros, no llegamos al mundo ni nos levantamos del mundo solos, ¿no? Nadie consigue lo que tiene, por así decirlo, solo, ¿no? Partiendo, uno podría decir, ¿no? Desde la lengua materna, que nos es dada por otros, y el cuidado de cuando éramos niños, ¿no? Que nos cuidaron otros, ¿no? Desde ese momento hasta nuestra adultez, ¿no? Que dependemos de otros. Nadie se alimenta solo, nadie construye pavimentos solo, nadie instala un alumbrado público que permita canalizar la energía, producir electricidad y recibir una clase por Zoom solo. Nadie se hace solo, contra lo que podrían pensar algunos mandatarios, ¿no? Nadie construye su fortuna solo, ¿no? Todos necesitamos de una comunidad de la cual ser parte, ¿no? Esta idea del Robinson Crusoe, ¿no? Que la revisamos al comienzo del curso, ¿no? De estar solo en una isla, no es relevante o no nos sirve como mito, ¿no? Dirá Butler, para dar cuenta de los complejos problemas que viven las sociedades, ¿no? Que justamente se trata del modo en que no los individuos están solos, sino del modo en que los individuos se relacionan, justamente. Entonces, para Butler lo interesante no radica en analizar al individuo, ¿no? Que era un problema muy del siglo XVII, XVIII. Podemos pensar, por ejemplo, en Kant, ¿no? Quien centra en su proyecto máximo, ¿no? Las críticas, ¿no? Centra al individuo, ¿no? Lo que le interesa a Kant, por ejemplo, ¿no? Que es probablemente el pensador más importante de la modernidad, nos dice que lo que debemos investigar es la posibilidad y hasta dónde puede conocer el individuo finito, ¿no? Aquel que no es infinito, es decir, aquel que no es Dios, aquel que no lo puede todo, es decir, nosotros, ¿no? Los individuos, ¿no? Sin embargo, Butler lo que hace es ponerse, podríamos decir, desde la esquina contraria, preguntándose por qué pasaría si en vez de creer que vivimos solos en el mundo, que somos individualidades solitarias que simplemente interactúan unas con otras para obtener un beneficio propio, ¿qué tal si pensamos el asunto de otra manera? Y esa otra manera, dice Butler, es parte por reconocer esta idea de la dependencia que tenemos unos con otros, ¿no? Butler dice que depender de otro, ¿no? Depender de otros, depender de una comunidad, ¿no? No es una cuestión siempre y totalmente buena, como tampoco es siempre una cuestión opresiva, ¿no? La dependencia de otro suena algo, por supuesto, negativo en una sociedad que ha cultivado el individualismo como un valor, ¿no? El depender de otro pasa a ser un problema, algo negativo, ¿no? Pensemos en las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Esas personas dependen de otros, ¿no? Y son mal vistas por esta sociedad individualista porque justamente no se la pueden por ellos mismos, que es parte del mito fundacional de los pensamientos liberales modernos que de alguna manera gobiernan nuestro mundo, ¿no? Lo que dice Butler es pensar más allá de lo individual, quizá pensar lo colectivo en términos de una relación, ¿no? Entonces lo que le interesa a Butler es mostrar cómo es que la propia realidad, ¿no? Dice Butler, nos demuestra de manera argumentativa que existe o vivimos en una sociedad de la interdependencia, justamente, ¿no? Todos dependemos de otro, ya sea por razones tan banales como decíamos, ¿no? Que el lenguaje que nos es otorgado por una comunidad en la cual habitamos y formamos y somos participantes de esa práctica que podemos llamar comunidad, tanto como cuando somos niños, ¿no? Dependemos de alguna institutriz o algún niñero, ¿no? Que
nos toma desde el vientre materno y nos cuida durante un periodo determinado. Desde ese momento, dice Butler, eh, hasta la adultez, hasta los adultos que somos, ¿no? Dependemos de otros, porque nadie se alimenta solo, nadie cultiva su propio pan, nadie produce sus propias Coca-Colas, podríamos ponerlo de esa manera caricaturesca, ¿no? Y lo importante ahí es comprender que la dependencia, en ese sentido, podemos leerla como algo positivo, ¿no? Dependemos unos de otros, y eso está muy bien, ¿no? Pero también hay dependencias negativas, por supuesto, ¿no? Aquella que tiene el amo con el esclavo, por ejemplo, ¿no? El esclavo, eh, en teoría, ¿no? En principio, ¿no? Depende de la voluntad del amo, pero Butler misma, como buena hegeliana, nos termina demostrando que al final es el amo el que termina dependiendo justamente del esclavo, ¿no? Entonces, más allá de esas distinciones, ¿no? Lo importante en Butler es comprender que existe un presupuesto para su pensamiento político que es el de la interdependencia, ¿no? Interdependemos, ¿no? Dependemos unos de otros, ¿no? Y en eso, ¿no? En esa interdependencia, Butler lo que le interesa instalar, ¿no? Es justamente un principio, podríamos decir, ético, pero que tiene repercusiones políticas importantes, ¿no? Que es el principio de la igualdad, ¿no? Para Butler, la interdependencia puede ser negativa si es que no la comprendemos desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Lo importante de la igualdad no es comprenderla como algo meramente normativo, ¿no? Es decir, poner en una constitución que todos somos iguales ante la ley, sino que lograr percibir de manera crítica, ¿no? Cuáles son las relaciones de nuestra sociedad que terminan dando lugar a situaciones desiguales, ¿no? Entonces por eso a Butler le interesa mucho eh, comprender su propio presente, ¿no? Es una filósofa del presente, tal como veíamos con Michel Foucault, ¿no? Que también es un pensador que está constantemente pensando el presente a partir de, de ciertas críticas a ese presente, ¿no? Al modo en que es concebido ese presente en el que habitan, ¿no? Tenemos la suerte de que Butler está viva y analiza un presente relativamente homogéneo que ha cultivado, ¿no? Esta ciudadanía global del cosmopolitismo neoliberal que ha dado lugar al mundo en que vivimos, ¿no? Entonces es interesante eh, ese asunto, ¿no? Que para Butler la interdependencia es un presupuesto, ¿no? Eh, y la igualdad sería el principio que permitiría regular, ¿no? Ese presupuesto. Cuando el principio de igualdad no está dado, no está contemplado en las relaciones de interdependencia, dice Butler, aparece lo que ella denomina la vulnerabilidad, ¿no? Da lugar a esta comprensión que ya había cultivado en los años 90 Butler en relación con los problemas del género, ¿no? De que los cuerpos son unidades frágiles, por así decirlo, ¿no? Un cuerpo, dice Butler, no se termina en los límites de mi carne, de mi piel, ¿no? De mi pelo, no terminan ahí los cuerpos, sino que se extienden a las acciones que realizan, ¿no? A las personas con las que interactúan y forman una comunidad y, como ha dicho Butler a propósito de la pandemia, eh, esa interdependencia llega a ser global cuando nos damos cuenta que alguien en China puede contagiar a alguien en Chile, ¿no? Estamos como humanidad, si se quiere poner de esa manera, estamos como especie, ¿no? Conectados por esta interdependencia. Radicalmente dependemos unos de otros, ¿no? Y ahí Butler dice algo muy interesante, ¿no? Que es por qué podemos sufrir en términos morales, ¿no? ¿Por qué podemos sufrir por algo que le está pasando a alguien en Palestina, por ejemplo, ¿no? Y Butler dice porque de alguna manera u otra sabemos que interdependemos todos, unos de otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando existe una situación radical de desigualdad en un lugar distinto del que yo vivo, por decirlo así, ¿no? Me doy cuenta que eso también me afecta porque hay un daño, ¿no? A esa noción de humanidad, uno podría decirlo de esa manera, ¿no? Esa diferencia en la igualdad, ¿no? Que Butler configura como una desigualdad, da lugar a una vulnerabilidad extraordinaria, porque lo que dice Butler es que todos los cuerpos, todos nuestros cuerpos son frágiles, y eso es de sencilla comprobación, ¿no? Puede llegar cualquiera, ahora mismo por atrás mío, con un cuchillo, me lo clava y me mata, ¿no? Es así de simple, ¿no?
Que es algo que también decía Hobbes a propósito, ¿no? Hobbes en el Leviatán dice que todos somos iguales, ¿no? En función de la muerte, ¿no? Porque incluso los enanos, dice Hobbes, pueden reunirse durante la noche, coger una roca y reventarle la cabeza a un gigante, ¿no? Entonces, la igualdad, ¿no? En esos términos es interesante, ¿no? Porque para Hobbes es un presupuesto, ¿no? Somos iguales ante la muerte, pero Butler lo invierte y dice que la igualdad es algo que debemos practicar, ¿no? Y cuando no la practicamos, se da lugar a que unos cuerpos sean más vulnerables que otros, ¿no? Y ahí Butler, con una multiplicidad de ejemplos que ella ha analizado, ¿no? Da cuenta de cómo, por ejemplo, las vidas negras en Estados Unidos importan menos que las vidas blancas, ¿no? Las vidas de las mujeres en una sociedad patriarcal, heteronormada, valen menos que las vidas de los hombres, por ejemplo, ¿no? Eh, las vidas de los y las homosexuales, ¿no? Vale menos que las de los heterosexuales en las sociedades heteronormadas, etcétera, ¿no? Lo que dice Butler es finalmente que existen en las sociedades, dado que son un conjunto de complejo de relaciones entre sujetos, podríamos decir, ¿no? Eh, es que se da lugar, se quiera o no, a vulnerabilidades específicas, ¿no? En principio, dice Butler, somos todos igual de precarios, ¿no? Somos todos igual de precarios en cuanto a nuestros cuerpos, ¿no? No somos superhombres, somos muy frágiles, ¿no? Incluso un pequeño virus, ¿no? Puede llevar al borde de la extinción a la humanidad, como ha comprobado el COVID, ¿no? Pero lo importante ahí con Butler es que Butler, además de la precariedad de nuestro propio cuerpo, agrega una noción que es la de precariedad o la de precarización, ¿no? Que es la que realizan las instituciones, ¿no? Entonces Butler nos dice que todos somos iguales en términos de precariedad, es verdad. Nuestros cuerpos son muy precarios, ¿no? No tenemos defensas tan importantes como las puede tener un escarabajo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero lo relevante de eso es que existe una diferencia en la precariedad que es producida por los humanos, ¿no? Butler lo dice a propósito del COVID también, ¿no? Que el virus no discrimina, pero los sistemas políticos, el capitalismo, dice ella, sí discrimina, ¿no? Y el que puede pagar una solución ante tal enfermedad, ¿no? Podrá salvarse y el que no, no. Ahí existe ya una desigualdad en cuanto al tratamiento que el propio sistema de manera estructural le otorga a los cuerpos, ¿no? Entonces le otorga mayor valor a cierto tipo de cuerpos, ¿no? A cierto tipo de sujetos y menor valor a otros, ¿no? Entonces esa cuestión es particularmente interesante en Butler para tenerla en cuenta ante la discusión, ¿no? Porque uno puede decir qué hacer con esto, ¿no? O sea, nos encontramos en sociedades complejas, relacionales, en las cuales hay ciertos cuerpos que vale más la pena duelar, dice Butler, ¿no? A propósito del duelo, ¿no? Cuando ese cuerpo muere, ¿no? Cuando esa persona muere, eh, es digna de ser velada, es digna de un duelo, ¿no? Por parte de una comunidad determinada. Y hay otros cuerpos, ¿no? Otros tipos de vidas que al parecer no tendrían ese derecho de ser duelados, dice Butler, ¿no? De ser dignos de un duelo, ¿no? De un duelo en términos de, de sufrimiento por parte de una comunidad ante esa pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo uno puede, ¿no? Modificar o transformar esas situaciones, dice Butler, ¿no? Lo que lo que nos dice Butler a ese respecto es interesante porque Butler comprende el trabajo, ¿no? de la crítica o de la resistencia ante estos sistemas discriminadores de manera arbitraria, ¿no? Eh, comprende que existe un modo de la resistencia, ¿no? Que existe una posibilidad de resistencia, ¿no? Y para ello Butler analiza, ¿no? Al mismo tiempo que critica, ¿no? Es decir, describe el modelo en que funciona la desigualdad, pero a la vez, ¿no? Busca sus grietas, busca sus fallas para proponer otro modo de comprender el problema, ¿no? Por eso es interesante que Butler decía, ¿no? Al comienzo, centre toda su crítica política en este presupuesto de la interdependencia y ya no en el presupuesto
del individuo, ¿no? Este individuo que fue concebido como un hombre adulto, blanco, europeo, ¿no? Heterosexual, sin una mujer que lo acompañe, ¿no? Ese individuo, esa idea de individuo da lugar a las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entonces Butler quiere partir desde otro mito, ¿no? Desde el mito en que no solamente interdependemos unos de otros, sino que somos solidarios unos con otros, ¿no? Porque Hobbes o cualquier liberal que comprenda al individualismo como un valor por sí mismo, ¿no? Nos dirá, oiga, pero usted mire el mundo, ¿no? La gente es egoísta, la gente es eh, individualista por naturaleza, ¿no? Y lo que respondería Butler, ¿no? Ante ese asunto es que justamente no hay que comprender que ese individualismo provenga, por así decirlo, desde nuestra naturaleza, de nuestro ADN, ¿no? Sino que es una producción cultural, tanto como el género, ¿no? Entonces, atender a eso es interesante porque Butler nos muestra cómo el discurso de la individualidad, el discurso filosófico de la individualidad, que uno podría rastrear prontamente, como decíamos, en el siglo XVII, en las obras de Rousseau, de Hobbes o de Locke, ¿no? Esa idea, ¿no? Ese discurso de la individualidad dio lugar a un modo de comportamiento de las sociedades, ¿no? Influyó mucho ese discurso en el modo de ordenar, ¿no? Las naciones, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, Butler parte desde otro presupuesto, justamente para decir eh, que existe un modo de comprender las relaciones y un modo de criticar las relaciones desiguales que se dan en una sociedad determinada, ¿no? Y a partir de eso Butler elabora una noción de resistencia que tiene que ver, como ha tratado en su más reciente libro, ¿no? Con una defensa específica de la no violencia, ¿no? Para Butler es interesante el problema de la violencia, que ha sido un tema muy convocado en la discusión política nacional, podríamos decir, ¿no? A propósito de la quema de algunos edificios. Eh, la no violencia, Butler la diferencia del pacifismo, por lo pronto, ¿no? Y diferencia también la violencia de la agresión, ¿no? Entonces, para Butler es importante comprender que la violencia no es algo que haga un individuo en contra de otro o de otros, ¿no? Sino que se trata de una relación, de un campo relacional violento, ¿no? Entonces, quien da lugar a quienes propician dar lugar a un campo de relación que es violento, ¿no? Están comprendiendo la violencia justamente desde un punto de vista individual, como de alguien que comete un acto violento en contra de otro. Sin embargo, no se pregunta, esa persona que analiza el problema de la violencia desde la individualidad, no se pregunta por cómo una comunidad ha dado lugar a esa violencia, ¿no? Por lo tanto, a Butler le interesará eh, realizar una crítica del uso de la noción de violencia, dando cuenta de que lo que realmente debería importarnos es de comprender, ¿no? Desde dónde vienen esas formas de la violencia, ¿no? Y terminar con ese tipo de relaciones, ¿no? Por eso es interesante que Butler pase desde lo individual a lo relacional, porque ahí, en ese caso, la violencia no se trata de un deseo o de una voluntad de un individuo en contra de otro, sino que se trata de una relación violenta que da lugar, ¿no? A cierto tipo de destrucciones, podríamos decir, ¿no? Entonces, es interesante comprender este panorama en el pensamiento butleriano, ¿no? Que uno podría decir que es la teoría política de Butler, pero que está en estrecha relación con su concepción del género como construcción social, ¿no? Lo importante de Butler es comprender que no existe una identidad natural, ¿no? Dada de antemano, previa a lo que hacemos, ¿no? Sino que toda nuestra identidad justamente se juega en lo que hacemos, ¿no? Se juega en el modo en que nos relacionamos con otros, en el modo en que damos lugar a una relación con otros, ¿no? Entonces es interesante comprender eso y como pregunta podríamos decir tanto para la sociología como para el derecho, ¿no? Y por supuesto para la relación entre sociología y derecho, nos queda la pregunta de cómo acaso, si es que podemos, ¿no? Imaginar, ¿no? Un derecho, ¿no? Y esto puede ser una interesante pregunta para discutirla en clases, ¿no? Si podemos acaso pensar un derecho ya no desde el punto de vista del individuo, que tenga derechos, ¿no? Que sea depositario de ciertos derechos, ¿no? Derechos sociales, derechos constitucionales, derechos de carácter privado, sino que si acaso podemos pensar un derecho desde
podríamos decir, lo colectivo, lo relacional, ¿no? Y cómo sería ese asunto, ¿no? Ya no sería tratable algo así como la propiedad privada, uno podría imaginar, ¿no? Porque no habría un individuo que sea propietario de algo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo podría afectar al derecho, ¿no? Y a las sociedades organizadas jurídicamente. Esta propuesta filosófica de Butler que consiste justamente en mirar los problemas políticos ya no como problemas, decimos, simplemente producidos por individuos que interactúan, sino que tiene que ver con el modo en que comprendemos la interdependencia de esos individuos en una relación social, ¿no? Entonces, es interesante comprender eso en relación con su construcción del género y ese sería, yo creo, el resumen de los asuntos centrales y los conceptos centrales de interdependencia, vulnerabilidad, precariedad, que dan lugar a lo que podríamos llamar la teoría política de Judith Butler, ¿no? En función de una teoría política sobre la igualdad, podríamos decir, ¿no? Eh, entonces yo creo que con eso podemos dar algunas pistas, algunos insumos para el debate que podemos tener en la clase presencial, particularmente yo creo enfocándonos en el asunto de la violencia y por otra parte en la posibilidad de imaginar un derecho a partir ya no de lo individual, sino de lo relacional, como una crítica del contractualismo, ¿no? Entonces, con esos dos asuntos yo creo que podemos llegar a tener una fecunda discusión sobre Judith Butler. Así que sin mucho más que agregar ahora, ¿no? Nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por haber visto este video. Me despido.